Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength, Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner, by knockout, is Halliday. Halliday, bring it on. Mi nombre es Gedeón, y esta es mi historia. Crecí durante el dominio del imperio de Madián, que era un régimen cruel y terrible. Ellos oprimían a nuestro pueblo con su control de hierro, dejando a nuestra nación devastada y quebrada. Sin embargo, aquello era el resultado de nuestro pecado. Mi pueblo había pecado contra el Señor de muchas maneras diferentes. Como consecuencia, el Señor nos entregó al control de los madianitas durante 7 años. A causa de la brutalidad de los madianitas, nos vimos obligados a construir fortalezas, cuevas y escondites en las montañas para poder sobrevivir. Siempre que los israelitas cosechaban sus campos, los invasores de Madián, Amalek y los pueblos del oriente atacaban nuestra tierra, acampaban en ella y destruían los cultivos. Dejaban a mi pueblo sin nada para comer, llevándose todas las ovejas, cabras, ganado y burros. Aquellas hordas hostiles, que llegaban con sus animales y tiendas, eran tan densas como una nube de langostas. Venían en manadas de camellos tan numerosos que no podíamos contarlos. Permanecían hasta que la región quedaba completamente saqueada. Los madianitas eran un pueblo del desierto, y dominaban a nuestro pueblo gracias al uso eficaz de camellos. A causa de nuestros errores, nuestro trabajo era en vano. Al final, todos nuestros productos y nuestro ganado eran robados, incluso después de trabajar arduamente para conseguirlos. El pecado hace eso, nos quita lo que hemos ganado con mucho esfuerzo. Muchos hombres que han llegado lejos lo pierden todo en la vida porque no detienen sus pecados. Todo se pierde al tratar de ganar lo que, retrospectivamente, parece ser nada. Debido a los madianitas, mi pueblo estaba al borde del hambre, enfrentando un largo periodo de humillación, de trabajo infructífero y a un enemigo superior. Mi pueblo clamó al Señor pidiendo ayuda. Cuando clamaron al Señor por causa de Madián, Él envió un profeta a los israelitas. El profeta dijo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, yo los saqué de la esclavitud en Egipto, los libré de la mano de los egipcios y de todos los que los oprimían. Expulsé a sus enemigos y les di la tierra de ellos. Les dije: yo soy el Señor, su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero ustedes no me escucharon». Dios habló a través del profeta, recordándole a Israel todo lo que Él había hecho por ellos en el pasado. Para enfrentar la crisis actual, Israel necesitaba ese recordatorio. Entonces, un día, llegó un hombre extraño y se sentó bajo la gran encina en Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiezer. Yo estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas, cuando el ángel del Señor apareció y dijo: «Valiente guerrero, el Señor está contigo». Trillar trigo en un lagar, además de ser difícil, era vergonzoso. Normalmente, se trillaba el trigo en áreas abiertas, en las colinas, donde la brisa ayudaba a separar la paja del grano. Trillarlo en un hueco como un lagar no era la práctica común. Ese lugar brindaba privacidad. No podía trillar a plena luz ni usar un carro o pisadores por temor a que los madianitas, acostumbrados a llegar y llevarse todo, lo descubrieran. Apenas terminé, el misterioso hombre habló y dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente». Aquello me sonaba extraño. No parecía que el Señor estuviera conmigo, ni yo me consideraba un hombre valiente. ¿Dónde estaba el valor?
Yo era solo un hombre sencillo, con una vida común. Incluso aquel hombre me encontró en mi tarea cotidiana. Le respondí: mi señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están los milagros de los que nos hablaron nuestros antepasados? ¿No decían que el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Aunque yo conocía las grandes obras que Dios había hecho en el pasado, no podía evitar preguntarme por qué no veía lo mismo en el presente. Creía que el problema estaba en Dios. Pero el Señor no nos había abandonado. Esa situación de Israel también me preocupaba a mí. Entonces, el hombre se volvió hacia mí y dijo: «Ve con la fuerza que tienes y libra a Israel de los madianitas. Yo te envío». Yo era un hombre común, inseguro de mis propias habilidades. No me veía como alguien capaz de hacer grandes cosas para el Señor. A los ojos humanos, yo era insignificante. Con inseguridad pregunté: «¿Cómo podré librar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia». El hombre respondió: «Yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como si pelearas contra un solo hombre». ¿Pueden creerlo? Estaba a punto de emprender un camino extraño que empezaría con una misión imposible. Ese era un gran imperio, una potencia mundial, y se suponía que yo debía derrotarlo como si peleara contra una sola persona. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy para enfrentarme a los poderosos madianitas? ¿Será este un ángel del Señor? ¿Cómo puedo saberlo? Lo probaré con una ofrenda. No está mal pedir una señal de confirmación. Es razonable si realmente es el Señor. Le respondí: «Si he hallado gracia ante tus ojos, dame una señal de que eres tú quien habla conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con mi ofrenda y la coloque delante de ti». Y él respondió: «Esperaré hasta que regreses». Corrí a casa, preparé un cabrito tierno, y con una canasta de harina y un poco de agua, hice pan sin levadura. Luego llevé la carne en una canasta y el caldo en una olla. Se lo presenté al extraño que seguía de pie bajo la gran encina. En ese momento, el hombre me dijo: «Pon la carne y el pan sin levadura sobre esta roca y derrama el caldo encima». Hice lo que me pidió. Entonces, el hombre tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en su mano, y de la roca brotó fuego que consumió todo lo que yo había traído. Y él desapareció. Al darme cuenta de que era el ángel del Señor, grité: «¡Ay, Señor soberano, estoy perdido! He visto al ángel del Señor cara a cara». Aquel milagro del fuego, junto con todos los demás aspectos de esa experiencia, me convencieron de que todo venía de Dios. La aparición del ángel del Señor tenía un carácter completamente humano, pero el Señor me respondió: «Quédate en paz, no temas, no morirás». Entonces construí allí un altar al Señor y lo llamé Yahweh Shalom, que significa «El Señor es paz». El altar permanece en Ofra. Un altar es cualquier estructura sobre la cual se hacen ofrendas como sacrificios con fines religiosos. Era una plataforma elevada con una superficie plana. Construir altares era algo habitual en mi época. Incluso nuestro antepasado Noé erigió uno cuando salió del arca. En algunas ocasiones, Dios mismo ordenó la construcción de un altar después de realizar una liberación milagrosa. El propósito de ese altar era servir como memorial y ayudar a las futuras generaciones a recordar las grandes obras del Señor. La ley ordenaba que cualquier altar construido con piedras se hiciera con piedras naturales, sin tallar, pues el uso de herramientas las profanaría. Yo había construido un altar como un acto de adoración y consagración al Señor, con quien acababa de encontrarme cara a cara. Ya no sentía terror ante Dios. Esa misma noche el Señor me dijo: «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, aquel que tiene 7 años, derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta el poste de Aserá que está a su lado. Sacrifica el toro como holocausto sobre el altar, usando como leña la madera del poste de Aserá que cortaste». Necesitaba derribar el poste de Aserá. Aserá, o Astarté, es el nombre de una diosa pagana de la fertilidad y el objeto de culto de madera dedicado a ella. El nombre Aserá significa la que enriquece. Era adorada en la antigua Siria, Fenicia y Canaán,
y recibía el nombre de Astarté entre los fenicios, de Istar entre los asirios y de Aserá entre los filisteos. Poco después de la muerte de Josué, el culto a Aserá se extendió entre los israelitas debido a la conquista incompleta de Canaán. Mi propio pueblo abandonó al Señor y sirvió a Baal, el dios pagano de los cananeos. La nación de Israel estaba en un estado de compromiso. Inicialmente luchamos contra la cultura pagana de los cananeos, luego les tuvimos miedo y finalmente convivimos en paz con ellos. Dios siempre llama a su pueblo a ser diferente, pero no obedecieron. El pecado siempre duele y nos encadena. Josué tenía fe en Dios y creía en sus promesas proféticas. Gracias al liderazgo de Josué, su generación conoció al Señor. Sin embargo, las generaciones van y vienen. La nueva generación no conocía a Dios. La nación comenzó con una desobediencia incompleta y con concesiones. En lugar de expulsar a los cananeos, adoptamos su adoración pagana. La idolatría provoca la ira de Dios y atrae maldiciones sobre el pueblo y la tierra. La idolatría profana y contamina a la gente y al territorio. Entonces llevé a 10 de mis siervos e hice lo que el Señor me había ordenado. Lo hice de noche, porque temía a los demás miembros de la casa de mi padre y a la gente de la ciudad. A la mañana siguiente, alguien descubrió, para sorpresa de todos, que el altar de Baal había sido derribado y que el poste de Aserá, que estaba al lado, había sido cortado. En su lugar, se había levantado un altar nuevo, y sobre él estaban los restos del toro que había sido sacrificado. La gente comenzó a preguntar, ¿quién hizo esto? Tras investigar con cuidado, descubrieron que fui yo. «Trae a tu hijo», exigieron los hombres de la ciudad a mi padre. «Debe morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste de Aserá». No fue difícil averiguar quién había profanado el altar. Inmediatamente quedé expuesto ante el público. Por Baal y Aserá, mi propio pueblo estaba dispuesto a quitarme la vida. Eso demuestra lo arraigada que estaba la adoración a Baal en aquella época. La herejía se había convertido en la religión dominante. Mi pueblo adoraba a Baal porque creía que él era el dios del clima y que el éxito de las cosechas dependía directamente de las condiciones climáticas. La mayoría rendía aún más culto a Baal en aquellos tiempos de dificultad económica por la tiranía de los madianitas. No comprendían que, al no volverse a Dios, solo se perjudicaban más. Pero mi padre gritó a la multitud que me acusaba, «¿Ustedes van a defender a Baal? Que quien defienda a Baal sea destruido por él». Usó un razonamiento lógico para salvar mi vida. Desde entonces me llamaron Jerubal, que significa que Baal se defienda, porque yo había derribado el altar de Baal. Poco después, los ejércitos de Madián, Amalek y los pueblos del oriente formaron una alianza contra Israel y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces el Espíritu del Señor me revistió de poder. Ahora necesitaba mi propio ejército. Toqué el cuerno de carnero como señal para reunir a los hombres del clan de Abiezer, que vinieron en mi ayuda. También envié mensajeros a los territorios de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, para convocar a sus guerreros, y todos respondieron. Gracias a este poder divino, pude reunir un número impresionante de tropas en poco tiempo. 32.000 hombres se unieron a mí para la batalla. Aún así, antes de avanzar, necesitaba estar seguro de que realmente era Dios quien me enviaba. Necesitaba un segundo milagro para confirmar su palabra. No era un hombre valiente. Había crecido siendo el menor de mi familia, y mi clan también era el más pequeño. ¿Quién seguiría a un hombre humilde como yo? Sabía que el Señor me había dado una señal, pero aún necesitaba otra. Entonces propuse una prueba que solo el Señor podría realizar. Le dije a Dios, si de verdad vas a usarme para salvar a Israel, como prometiste, demuéstramelo de esta manera. Esta noche pondré un vellón de lana en el suelo. Si mañana al despertar el vellón está mojado de rocío, pero la tierra alrededor permanece seca, sabré que me ayudarás a salvar a Israel como prometiste. Y así sucedió. Cuando me levanté temprano al día siguiente, exprimí el vellón y llené un recipiente de agua. Pero no me bastó. Aún precisaba otra confirmación. Entonces dije a Dios,
Por favor, no te enojes conmigo, pero permíteme hacer otro ruego. Haz una prueba más con el vellón. Esta vez, que el vellón permanezca seco y el suelo a su alrededor se cubra de rocío». Esa noche, Dios hizo lo que pedí. Por la mañana, el vellón estaba seco, pero la tierra alrededor estaba mojada de rocío. Era todo lo que necesitaba saber. Estaba listo. Mi ejército y yo partimos hacia la fuente de Jarod. Los ejércitos de Madián acampaban al norte, en el valle, cerca del monte Moré. El Señor me dijo: «Tienes demasiados soldados. Si permito que todos luchen contra los madianitas, los israelitas se jactarán de haberse salvado con su propia fuerza. Por lo tanto, diles: quien tenga miedo puede marcharse». Aquello fue una gran prueba para mi fe. Mi ejército de 32.000 hombres ya estaba en desventaja frente a los 135.000 de Madián, pero Dios consideraba que todavía éramos demasiados. Así que 22.000 hombres regresaron a sus casas, quedando solo 10.000 dispuestos a pelear. Me quedé únicamente con 10.000 hombres. Ver a un enemigo tan numeroso hizo que muchos israelitas tuvieran miedo. La mayoría estaba realmente asustada. Ahora la proporción era de 13 contra 1. Pero el Señor me dijo: «Todavía son demasiados soldados. Llévalos hasta la fuente, y yo los pondré a prueba». Cuando llevé a mis guerreros al agua, el Señor me dijo: «Divide a los hombres en 2 grupos. En uno, coloca a todos los que saquen el agua con la mano y beban de ella, como hacen los perros. En el otro, coloca a los que se arrodillen para beber con la boca en el arroyo». Solo 300 hombres bebieron el agua llevándola a la boca con la mano. Todos los demás se arrodillaron para beber directamente del arroyo. Entonces el Señor me dijo: «Con esos 300 hombres voy a salvarte y a darte la victoria sobre los madianitas, que los demás regresen a casa». El Señor quería que la desventaja fuera tan grande que la victoria fuera claramente suya. Rara vez pensamos que el exceso de recursos puede obstaculizar la obra de Dios, pero a veces es más difícil confiar plenamente en Él cuando tenemos muchos medios a nuestra disposición. Así que tomé las provisiones y los cuernos de carnero de los demás guerreros y los envié de vuelta, quedándome únicamente con los 300. Dios me aseguró que la victoria estaba garantizada, incluso con solo 300 hombres. Ahora el ejército de Israel era menos de un 1% de su tamaño original, y la proporción era de 400 soldados madianitas por cada israelita. Solo podía confiar en el Señor, pues ya no tenía nada más en qué apoyarme. El campamento madianita se encontraba en el valle, justo debajo de donde yo estaba. Aquella noche, el Señor dijo: «Levántate y desciende al campamento de los madianitas, porque te he entregado la victoria sobre ellos. Pero, si tienes miedo de atacar, baja al campamento con tu criado Purá y escucha lo que dicen los madianitas. Eso te dará valor para atacar». Como yo tenía miedo, tomé a mi criado y fui hasta el borde del campamento enemigo. Seguía temiendo, pues los ejércitos de Madián, Amalek y los pueblos de Oriente estaban extendidos en el valle como una nube de langostas. Sus camellos eran tan incontables como la arena a orillas del mar. Me acerqué en el momento preciso en que un hombre le contaba a su compañero un sueño que había tenido. El hombre decía: «Tuve un sueño. Un pan de cebada rodó hasta el campamento de Madián e impactó contra la tienda, derribándola». Su compañero respondió: «Este sueño solo puede significar una cosa. Dios ha entregado en manos de Gedeón, hijo de Joás, el israelita, a Madián y a todos sus aliados». Dios me dio una gran confirmación de su futura obra. No fue coincidencia ni suerte. Dios usó esa situación para fortalecer mi fe, y funcionó maravillosamente. No fue por casualidad que aquel hombre soñara esa noche, ni que lo contara justo en el momento en que yo pasaba por allí. Incluso mis enemigos tenían miedo. Cuando estamos débiles en la fe, solemos ver a nuestros enemigos más fuertes de lo que en realidad son. Cuando oí el sueño y su interpretación, me postré en adoración al Señor. Dios quería que yo hallara valor en aquella visita al campamento enemigo. Esto demuestra que, cuando el Señor nos pide hacer algo difícil para Él, no se queda de brazos cruzados esperando que lo hagamos solos. Él siempre está ahí para guiarnos,
sostenernos y animarnos. Volví entonces al campamento de Israel y grité: «Levántense, porque el Señor les ha dado la victoria sobre los madianitas». Dividí a los 300 hombres en 3 grupos, y a cada uno le di un cuerno de carnero y un cántaro de barro con una antorcha dentro. Mi fe era contagiosa. Al ser animado, no pude evitar comunicar mi ánimo a los demás, lo cual fortaleció su fe. Les dije: «Fíjense en mí. Cuando lleguemos al borde del campamento, hagan exactamente lo que yo haga». En cuanto yo y los que iban conmigo tocamos los cuernos, todos los demás también tocaron los suyos y gritaron: «Por la espada del Señor y por Gedeón». Era poco después de la medianoche, tras el relevo de la guardia, cuando mis 100 hombres y yo alcanzamos el borde del campamento de Madián. De pronto, tocamos los cuernos y rompimos nuestros cántaros de barro. Entonces, los 3 grupos hicieron lo mismo. Sostuvieron las antorchas encendidas en la mano izquierda y los cuernos en la derecha, y gritaron: «La espada del Señor y de Gedeón». Aquel grito no fue un acto de soberbia, sino una táctica de sabiduría. Al parecer, los madianitas ya estaban atemorizados por la espada de Gedeón, y ese grito los sumió en el pánico. Los soldados madianitas se despertaron con aquel estrépito de ruido, luces y movimiento por todos lados. Cada israelita se mantuvo firme en su posición alrededor del campamento, mientras los madianitas huían corriendo, gritando de terror. Cuando los 300 hombres tocaron los cuernos, el Señor hizo que los guerreros del campamento se atacaran unos a otros con sus espadas. Quienes sobrevivieron huyeron a lugares lejanos. La primera fase de la batalla no fue entre Israel y Madián, sino que los madianitas pelearon entre ellos mismos. Después envié mensajeros a los guerreros de Neftalí, Aser y Manasés para que se unieran en la persecución del ejército madianita. También envié emisarios a toda la región montañosa de Efraín con el mensaje: «Desciendan y ataquen a los madianitas. Córtenles el paso en los vados del río Jordán hacia Bet-Bará». Al oír esto, todos los hombres de Efraín hicieron lo que se les pidió. Capturaron a los 2 jefes madianitas, Oreb y Zib, y los ejecutaron. Seguimos persiguiendo a los madianitas. Poco después, la gente de Efraín me reclamó: «¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra los madianitas desde el principio?». Discutieron conmigo, pero yo les respondí: «¿Qué he logrado yo comparado con ustedes? ¿No es la vendimia de Efraín mejor que toda la cosecha de mi pequeño clan de Abiezer? Dios les entregó a Oreb y a Zib, jefes del ejército madianita. ¿Qué pude hacer yo en comparación con eso?». Al oír mi respuesta, se apaciguó la ira de los de Efraín. Parecía que se preocupaban más por su propio reconocimiento que por el bienestar de Israel. En lugar de estar celosos por lo que otros habían hecho, debían alegrarse de que el pueblo de Dios se salvara y de que ellos también pudieran participar en la victoria. El celo con frecuencia frena la obra de Dios. Yo no confronté su orgullo, sino que lo calmé, elogiándolos y reconociendo su participación, que parecía tan importante para ellos. Todavía había más trabajo para el Señor, así que les animé a involucrarse. Mi respuesta fue una forma sabia de evitar una disputa mayor, pues había cosas más urgentes que hacer para el Señor. Después crucé el río Jordán con mis 300 hombres. Aunque seguíamos persiguiendo al enemigo, aún debíamos capturar a los 2 reyes de Madián. Cuando llegamos a Sucot, pedí a los jefes de la ciudad que dieran algo de comida a mis guerreros, que estaban muy cansados. «Estoy persiguiendo a Zeba y Zalmuna, los reyes de Madián», dije. Pero los oficiales de Sucot contestaron: «Primero captura a Zeba y a Zalmuna, y después alimentaremos a tu ejército». Esto me molestó mucho. No les pedía que se involucraran directamente en el combate, sino que ayudaran a quienes estaban en la línea de frente. En lugar de ayudar, el pueblo de Sucot y el de Penuel pusieron excusas. No querían apoyar la lucha contra Madián mientras la victoria no estuviera asegurada. Entonces les dije: «Cuando el Señor me haya dado la victoria sobre Zeba y Zalmuna, volveré y castigaré sus cuerpos con espinas y abrojos del desierto». De allí fui a Penuel y pedí lo mismo, pero obtuve la misma respuesta. Así que les dije:
Cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Mientras tanto, Zeba y Zalmuna, los dos reyes madianitas, estaban en Carcor con aproximadamente 15.000 guerreros. Continué, con la valentía que me daba el Señor, dirigiendo un ataque sorpresa. No era la misma situación de 300 hombres contra un ejército inmenso, pero seguía siendo un número reducido contra un contingente mucho mayor. Ya había visto a Dios obrar en circunstancias semejantes, y sus hechos anteriores me daban valor para confiar en Él con retos aún mayores. Avancé por la ruta de las caravanas al este de Nova y Yogbeja, sorprendiendo al ejército madianita. Zeba y Zalmuna huyeron, pero los perseguí y capturé a todos sus guerreros. Fui perseverante y luché hasta que la batalla estuvo ganada. Perseguí a los líderes de la oposición. Entonces cumplí mi promesa a Sucot. Volví de la batalla, capturé a un joven de Sucot y le exigí que escribiera los nombres de los 77 jefes y ancianos de la ciudad. Después regresé a Sucot y dije a los dirigentes: «Aquí están Zeba y Zalmuna. Cuando estuve aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: primero atrapa a Zeba y Zalmuna, y después daremos alimento a tu ejército cansado». Entonces tomé a los ancianos de la ciudad y los castigué con espinas y abrojos del desierto. También derribé la torre de Penuel y maté a los hombres de esa ciudad. Luego pregunté a Zeba y Zalmuna: ¿cómo eran los hombres que mataron en Tabor? Ellos respondieron: tenían la apariencia de hijos de reyes. Eran mis hermanos, hijos de mi propia madre, exclamé. Tan cierto como vive el Señor, si ustedes no los hubieran matado, yo no los mataría ahora. Volviéndome hacia mi hijo mayor, Geter, le dije: mátalos. Pero él no desenfundó su espada, porque apenas era un muchacho y tenía miedo. Entonces Zeba y Zalmuna dijeron: levántate tú y hazlo, pues como es el hombre, así es su valentía. Me levanté y los maté, y tomé de los cuellos de sus camellos los adornos reales. Después de esto, los israelitas me dijeron: gobierna sobre nosotros, tú, y luego tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de Madián. Pero yo respondí: no gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo. El Señor gobernará sobre ustedes. Comprendí que no era mi lugar asumir el trono de Israel, pues el Señor Dios es el Rey de Israel. Esa es la actitud correcta de todos los que Él levanta para liderar y liberar a su pueblo. No deben usurpar la soberanía divina, sino interpretarla y guiar al pueblo al reconocimiento y la misión de Dios. El pueblo extendió un manto, y cada uno colocó en él un anillo de oro que había tomado del botín. El peso de los anillos de oro fue de 43 kilos, sin contar los adornos reales, los collares, los mantos púrpura que usaban los reyes de Madián, ni las cadenas que colgaban del cuello de sus camellos. Yo hice un efod sagrado de oro, y lo coloqué en Ofra, mi ciudad natal, pero pronto todos los israelitas se prostituyeron adorándolo. Aquello fue una trampa para mí y para mi familia. Yo no había levantado un ídolo, sino un efod, una imitación de la vestidura maravillosa que usaba el sumo sacerdote. Lo hice simplemente para recordar al pueblo que adorara a Dios, no para que fuera adorado. Pero, tristemente, si nos desviamos medio centímetro de lo que la palabra de Dios permite, siempre nos metemos en problemas. Ese fue un gran error. Al pueblo de Israel le gustaba la adoración idolátrica. La hermosura y el costo del efod se convirtieron en una trampa para mí, para mi familia y para todo Israel. La belleza artística puede impresionarnos y hacernos sentir admiración, pero no siempre es un sentimiento que honre a Dios. Muchas veces nos distrae del Señor. En contraste con este efod, Dios había mandado que sus altares se hicieran con piedras sin labrar, para que nadie se distrajera admirando la pericia del cantero. Así fue como Madián quedó sometido y humillado ante los hijos de Israel, sin volver a levantar cabeza. La tierra gozó de paz durante 40 años. En mis días fui a vivir a mi propia casa. Tuve 70 hijos, pues tenía muchas esposas. Aún así, serví como juez y los guié. Esta es la historia de cómo el pueblo de Israel derrotó a Madián, quien nunca se recuperó. Y durante el resto de mi vida hubo paz en la tierra.
Mi historia es un testimonio de la fuerza que perdura en cada uno de nosotros, esperando ser despertada por el propósito y nutrida por la fe. Espera inspirar a otros a abrazar su propio destino, a levantarse por encima de la adversidad y a no subestimar jamás el poder de Dios. Dios hizo de mí un vencedor sobre los madianitas. El Señor me dijo que fuera con la fuerza que yo tenía. En realidad, yo poseía cierta fuerza, pero no del modo en que solemos pensar. Tenía la fuerza de la compasión, porque me dolía la penosa condición de Israel. Tenía la fuerza del conocimiento, porque sabía que Dios había hecho grandes cosas en el pasado. También tenía la fuerza del hambriento espiritual, pues anhelaba ver a Dios obrar nuevamente con poder. Mi nombre es Gedeón, y esta es mi historia.